Buenos días, mi grupo está conformado por Jorge Beltrán, Iván Vázquez y Santiago Neuque, y hoy les venimos a hablar sobre la técnica deportiva. Número uno es cómo define Francisco Cerul el concepto general de la técnica. Él lo define como un conjunto de procedimientos y recursos que utiliza la actividad, ciencia o arte con el objetivo de perfeccionarse. En el ámbito deportivo, esta definición adquiere un carácter más complejo, ya que el deportista no solo ejecuta la técnica, sino que es también el objeto sobre el que la aplica. La técnica en el deporte, por lo tanto, implica una participación motriz total y una implicación directa de las capacidades del sujeto, lo que la diferencia de las otras disciplinas técnicas más mecánicas o externas. La pregunta es, ¿qué diferencia se establece entre técnica en el deporte y técnica en otras disciplinas? La principal diferencia radica en que en el deporte el ser humano es simultáneamente el sujeto que ejecuta y el objeto sobre el que se aplica esta técnica. Esto se contrasta con otras disciplinas técnicas, donde los resultados no afectan directamente el cuerpo del ejecutante. En el deporte, la evaluación es inmediata y personal, involucrando tanto el cuerpo como la mente del atleta. Punto número 3 es ¿qué entiende Osolín por técnica deportiva? Osolín define la técnica deportiva como el modo más racional y efectivo posible de realización de ejercicios. Esta definición resalta la eficiencia y eficacia como elementos esenciales de la técnica, enfatizando que cada movimiento debe realizarse de forma más lógica y sutil, optimizando recursos físicos y mentales durante su ejecución. La pregunta es, según Grosser, ¿qué es el modelo ideal del movimiento? Él dice que él dice y define la técnica deportiva como un modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este modelo no es natural ni espontáneo, sino construido científicamente a partir de múltiples estudios y disciplinas. El objetivo es ofrecer una guía para transformar movimientos naturales en formas optimizadas que permitan mejorar el rendimiento posible del atleta. Continuar, la siguiente pregunta dice, ¿qué papel cumple la práctica repetitiva en el logro del modelo ideal? La práctica repetitiva es fundamental para acercarse al modelo ideal de la ejecución a través de la repetición sistemática y consistente. El deportista internaliza los patrones del movimiento más eficaces y ajustados al modelo propuestos, permitiendo una mejora progresiva en la precisión, fluidez y eficacia de la técnica. ¿Cuál es la visión de Mesling sobre la técnica en deportes colectivos? Considera que en los deportes colectivos la técnica se refiere a los movimientos o partes de movimientos que permiten realizar acciones ofensivas y defensivas, según una intención de juego. Estas técnicas deben ejecutarse con calidad, lo que implica que se aproximen lo más posible al modelo ideal considerando las condiciones cambiantes del juego. ¿Qué se entiende por habilidad técnica? La habilidad técnica es la capacidad del deportista para ejecutar un movimiento de forma ajustada al modelo ideal. No basta con conocer la técnica, sino que se requiere la habilidad para reproducirla de forma precisa, eficiente y adaptada a las condiciones reales de la competencia. Es la aplicación práctica y efectiva de la técnica aprendida. ¿Cómo se relacionan los conceptos de técnica, habilidad y capacidad? La técnica es un patrón o modelo que es de ejecución que se aprende. La habilidad es la capacidad de ejecutar correctamente esa técnica en condiciones reales, mientras que la capacidad es la actitud del individuo para adquirir y dominar habilidades técnicas. Estas tres se relacionan jerárquicamente. La técnica es aprendida, la habilidad es su expresión práctica y la capacidad es la que determina el potencial de aprendizaje y control. ¿Por qué el modelo ideal es considerado transitorio? El modelo ideal no es permanente, ya que varía con el tiempo y el progreso científico. Las experiencias del entrenador y las características cambiantes del deportista. Ejemplo, edad, fuerza, táctica, comprensión del juego, etc. Por eso Cyril Law propone que cada deportista construya su propio modelo ideal
ajustado a su momento competitivo y características individuales. ¿Qué crítica hace el autor al concepto de estilo en la técnica? Seiru lo critica llamar estilo en la forma personal de ejecutar una técnica, ya que eso sugiere algo opcional o decorativo. En realidad lo que se observa es un modelo ideal individual construido para el propio deportista a través de la práctica, que es funcional y eficiente para sus condiciones personales. ¿Cuáles son los aspectos espaciotemporales de la habilidad técnica? Son características externas del movimiento como las trayectorias realizadas en el espacio, la posición final y inicial del gesto, la duración de la ejecución, la continuidad y fluidez, el movimiento exacto del inicio y finalización. Estos aspectos permiten evaluar la calidad de una habilidad técnica desde el punto de vista visible y medible. ¿Qué tipo de análisis permite conocer estos aspectos? El análisis cinemático a través de herramientas biomecánicas permite estudiar variables como velocidades segmentarias, aceleraciones y ángulos recorridos y trayectorias. Este análisis es esencial para entender cómo se expresa externamente una habilidad técnica. Bueno, como mi compañero les habrá mencionado, mi nombre es Jorge Beltrán. Yo les vengo a hablar sobre lo que es la siguiente pregunta que pues nos realizaron, la cual es ¿qué papel cumple la biomecánica externa en la técnica? Bueno, recordemos que la biomecánica es la que se encarga de estudiar y escribir, digamos, los distintos valores visibles en cuanto a los movimientos, lo que es un ángulo, su trayectoria, la velocidad en la que se realiza. Esto pues, como su mismo nombre lo indica y como lo acabo de explicar, nos ayuda a visualizar nuestras acciones para mejorar la ejecución de la técnica. En cuanto a la siguiente pregunta que nos hicieron fue, ¿qué observaciones aporta la medicina kinesiológica en la evaluación técnica? Pues tenemos que tener en cuenta que, digamos, la medicina kinesiológica analiza el movimiento desde un punto de vista de la postura, ¿sí? Del equilibrio postural, como se le conoce. Y en cuanto también a la salud, lo que es musculoesquelética. Esta nos ayuda, digamos, a detectar defectos en nuestra postura, digamos, malos apoyos que nos pueden llevar a lesiones, incluso si la técnica parece bien, puede que esté mal. A esto nos ayudaría mucho lo que es la medicina kinesiológica. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que fue, ¿qué factores internos influencian los aspectos externos del movimiento? Hay factores como lo que son la concentración, agresividad, autorregulación, que digamos afectan la calidad de la ejecución y pues que digamos son cosas que no se ven, pero digamos afectan mucho en cuanto al jugador o la persona que está realizando la técnica, ya que pues digamos el chico puede tener muy buena técnica, pero digamos no hay un buen manejo de estas, por decirlo así, emociones. Entonces empieza, un ejemplo muy drástico sería estresarse y pues empieza a hacer mala técnica, empieza a realizar movimientos extra o inclusive a dejar la técnica muy de lado. En cuanto a la siguiente pregunta, la pregunta que nos realizaron fue ¿qué factores estructurales fueron mencionados por el autor como relevantes? Entre estos está lo que es la concentración, tenacidad, autorregulación, variabilidad, que es digamos, la variabilidad es como la capacidad de adaptación en cuanto a diferentes cambios de ritmo o digamos el estado cambiante en el que está el deporte, por decirlo así. La agresividad. Esto pues como lo había mencionado anteriormente, afecta mucho en cuanto a la ejecución de la técnica en cuanto al deporte. Prosiguiendo, la siguiente pregunta fue, ¿cómo se explica el sistema relacional entre factores internos? Bueno, en cuanto a lo que se manejó, según la teoría estructuralista, todos los factores internos
sí, son por decirlo así uno solo, se interrelacionan mucho. Entonces, modificar uno solo afecta a los demás y pues se ven muy reflejados. Aquí un ejemplo que pues tenemos, que es que una baja concentración puede alterar la fuerza aplicada, así afectando la eficacia del gesto. ¿Qué significa esto? Digamos, una persona que está muy desconcentrada en cuanto a lo que está haciendo, empieza a alterarse, ¿sí? No está muy al tanto de lo que está haciendo, entonces o aplica más fuerza, aplica menos fuerza, y esto hace que empiece a, ¿qué? A afectar la eficacia de su movimiento. Cuanto al valor de la estética en la técnica deportiva, primero entendamos qué es la estética deportiva como tal, ¿no? Esta es, digamos, lo que se refiere a la belleza y a la armonía de los movimientos en cuanto a la realización del deporte. Un ejemplo de estos en los que se califica la estética es la gimnasia y el patinaje. ¿Sí? Pues digamos, la estética hace mucha referencia en cuanto a que, al arte, por decirlo así, ¿sí? Ya que digamos su nombre viene del griego tecne, que en el griego significa arte, por lo que digamos, la dimensión estética también influye mucho en cuanto a la realización buena del movimiento. Entonces esta contribuye a un buen rendimiento de la técnica. Bueno, la siguiente pues, pregunta es ¿qué diferencia hay entre valoración formal y valoración real de la técnica? Esta vamos a entender, digamos, una por una, ¿no? La valoración formal compara la ejecución con el modelo ideal, con el objetivo que se quiere realizar. Hago, digamos, referencia a cómo lo estamos realizando, a cómo lo queremos realizar, ¿sí? Usando criterios y análisis especializados. En cuanto a la valoración real, esta se refiere al resultado final, sin importar cómo se ejecuta, ¿sí? El resultado que nos está dando sin importar, digamos, mucho lo que es la técnica. Por ejemplo, marcar un gol, aunque el disparo no siga el modelo ideal, o sea, no se vea muy estético, por decirlo así. Y bueno, vamos a proceder con la última pregunta que nos realizaron, que es ¿por qué es necesario analizar la técnica antes de diseñar la enseñanza? El análisis, digámoslo, previo o anterior a la enseñanza es uno de los más importantes, puesto que permite identificar, digamos, componentes clave como lo es en dónde debe enseñarse, qué debe mejorarse, qué debe reforzarse, y así planificar, digamos, un buen entrenamiento en cuanto a las necesidades que se requieren complementar. ¿Sí? ¿Qué más les digo? También nos ayuda mucho la optimización del proceso de enseñanza para el aprendizaje de las técnicas o aprendizaje técnico.